Bienvenidos al fascinante mundo de la clave genética 17. En este vídeo, exploraremos cómo esta clave se ilumina del 24 al 29 de marzo, cuando el Sol brilla entre los grados 3 y 9 de Aries. Nos adentraremos en el intrincado tejido de la mente humana, donde las opiniones y los juicios actúan como los motores del hemisferio izquierdo lógico, guiándonos a través de razonamientos y conclusiones. Descubriremos cómo la combinación de las sombras de las claves 17 y 18 revela los mayores dones y desafíos mentales de nuestra especie, las opiniones y los juicios. Observaremos cómo la sombra de la clave 17, la opinión, se solidifica alrededor de una única proyección, arraigada en experiencias tempranas, dando lugar a la autocrítica y al proceso de comparación constante. Además, exploraremos el don inherente de la clave 17, la clarividencia. Este don, que emerge desde lo más profundo del corazón humano, nos brinda una visión holística y trascendental del mundo que nos rodea. Y no podemos olvidar el Siddhi asociado, la omnisciencia, que nos permite vislumbrar la perfección en todas las cosas existentes. Prepárense para sumergirse en un viaje de autodescubrimiento y comprensión mientras desentrañamos las complejidades de la clave genética 17 y su impacto en la evolución humana. Acompáñenos en este emocionante recorrido hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, adentrándonos en uno de los misterios más enigmáticos de nuestra existencia como especie. Nos sumergiremos en las profundidades de la mente humana para desentrañar el papel que juegan nuestras opiniones y juicios en el dinámico viaje evolutivo que estamos atravesando. Desde el rincón más recóndito de nuestro ser hasta la inmensidad de la galaxia que nos rodea, cada pensamiento, cada convicción que mantenemos repercute en el tejido de nuestra realidad compartida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha llegado a ser tu forma de pensar? ¿De dónde surgen esas ideas que defiendes con fervor o aquellos juicios que, a menudo sin quererlo, apartan a unos de otros? Pues bien, la clave genética 17, no es solo un número en una secuencia, es una ventana abierta hacia el conocimiento de cómo nuestras perspectivas sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre los demás tienen la capacidad de transformar la realidad. En este episodio especial que hoy nos ocupa, vamos a explorar la intrincada relación entre sombra y luz en nuestras mentes, cómo la opinión y el juicio, esos compañeros eternos de nuestro hemisferio cerebral izquierdo lógico, se entrelazan con la evolución humana, y cómo, paradójicamente, son capaces de alejarnos o acercarnos a esa conexión supremamente esencial con el universo que todos ansiamos. Adentrate conmigo en esta exploración con curiosidad y mente abierta. Puede que aquello que descubramos juntos a lo largo de esta serie te sorprenda, te desafíe o incluso te transforme. Porque al final del día, lo que nos une a cada uno de nosotros en esta hermosa danza cósmica es el deseo inquebrantable de comprender, de ser conscientes y, quizás, de vislumbrar esa gran unidad de la que todos somos parte. Prepárate para un viaje que trasciende lo cotidiano, donde desvelamos cómo incluso nuestras opiniones más firmes y nuestros juicios más certeros pueden ser solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio y profundo. Bienvenidos a la clave genética 17, comprendiendo las implicaciones de opiniones y juicios en la evolución humana. Estoy emocionado de que nos acompañen. ¿Estás listo para iniciar este recorrido? Hoy nos sumergimos en un tema profundamente arraigado en la psique humana, las sombras de la opinión y el juicio. Estas cualidades, vinculadas al hemisferio lógico del cerebro, son como lentes a través de los cuales interpretamos el mundo, pero a menudo nos conducen a un camino de separación y desconexión. Como seres racionales, hemos desarrollado habilidades para analizar y discernir. La opinión y el juicio son las herramientas mediante las cuales hemos construido sociedades, instituciones y todo un sistema de conocimiento. Sin embargo, hay un aspecto oscuro en este poder, un aspecto que tiende a encerrarnos en un ciclo de división. Cuando fundamentamos nuestras opiniones en juicios lógicos, corremos el riesgo de aislarnos de un panorama más amplio. Resulta fácil olvidar que somos parte de un todo intrínsecamente interconectado.
Nos comparamos, destacamos las diferencias y, sin darnos cuenta, el velo de la división se vuelve más denso. Esta tendencia a separar, etiquetar y categorizar surge, en gran medida, del miedo a lo desconocido y de nuestra necesidad de sentirnos seguros en un mundo que percibimos como incierto. Sin embargo, esta búsqueda de certeza es a menudo el origen de los prejuicios y estereotipos que alimentan conflictos y malentendidos. La historia ha demostrado que las opiniones pueden cristalizarse y endurecerse hasta convertirse en dogmas, y es aquí donde la sombra del juicio alcanza su máxima expresión. Cuando abrazamos nuestras opiniones con rigidez, nos cerramos a nuevas perspectivas y, sin quererlo, construimos muros que nos separan no solo de otras personas, sino también de nuestra propia esencia natural como seres vivos interconectados con el resto del universo. La sombra de la opinión suele surgir en los primeros años de nuestra vida. Es en esa etapa inicial donde nos vemos más influenciados por las estructuras y las expectativas de la sociedad. Se nos enseña, directa o indirectamente, a juzgar y compararnos con los demás, y con el tiempo, este condicionamiento temprano se arraiga en nuestro ser, formando la base de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Como adultos, este patrón de juicio y opinión nos lleva a menudo a vivir una vida reactiva en lugar de una vida reflexiva y conectada. No obstante, cada vez que emitimos un juicio o formulamos una opinión, no solo estamos separando, sino que, en un nivel más profundo, estamos olvidando que cada criatura, cada persona y cada elemento de la naturaleza forman una parte esencial de nosotros mismos. Este olvido, esta obstrucción del tercer ojo, se convierte en nuestro mayor dilema evolutivo, porque nos aleja de la comprensión de la unidad y la interdependencia de toda la vida. En lugar de contemplar la belleza del conjunto, nos perdemos en la insatisfacción que surge al enfocarnos en partes aisladas, en defectos, en imperfecciones que, al final, no son más que una proyección de nuestra propia incomodidad interna. Es aquí donde la sombra del juicio y de la opinión ejerce su influencia más restrictiva. Pero no podemos olvidar que hay esperanza, que cada sombra lleva en sí misma la semilla de su transmutación. A lo largo de este episodio, vamos a descubrir cómo transformar estos desafíos en puentes que nos llevarán de regreso a la conexión que una vez perdimos. Es hora de reconocer que nuestra visión del mundo es maleable, que nuestras opiniones y juicios no tienen por qué ser cadenas que nos limitan, sino escalones por los cuales podemos ascender hacia un nivel de conciencia más alto y liberador. Así que acompáñame en este viaje introspectivo para descubrir cómo estos elementos que alguna vez nos separaron pueden convertirse en los mismos que nos unan de nuevo con el tejido de la vida. Existe un umbral crítico en el que el juicio trasciende su raíz crítica y se transforma en lo que conocemos como omnisciencia. Es este estado de percepción elevada el que nos brinda una visión integral de la perfección y la unidad de toda existencia. Pero, ¿cómo trazamos el camino del juicio a la omnisciencia, y por qué es tan crucial en nuestra evolución como seres conscientes? La mente humana, maravillosa en su complejidad, es también la sede de nuestros mayores retos. La opinión y el juicio, esos dos atributos del hemisferio izquierdo del cerebro que en su sombra han dividido a la humanidad, en su estado más puro se convierten en la llave a la unidad. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero toda dualidad, todo juicio, puede ser en esencia un camino hacia una comprensión más profunda. No obstante, el juicio a nivel de la sombra es como un ciego que solo reconoce el sol por su calor, pero es incapaz de ver su luz. Frecuentemente, cuando juzgamos, clasificamos y desglosamos el mundo a nuestro alrededor utilizando la frialdad del análisis lógico, perdemos de vista el cuadro completo. Nos sumergimos en el detalle y, en ese proceso, caminamos hacia la fragmentación, viendo el conflicto y la separación donde en realidad hay una sinfonía en que todos los elementos están interconectados en una armoniosa danza cósmica. Aquí es donde nuestro juicio crítico falla y nos fallamos a nosotros mismos y al mundo que habitamos. Pero al elevar la frecuencia de nuestra percepción, al trascender la crítica y la división, nos acercamos al concepto de la omnisciencia. Imagina por un momento que ascendemos por encima de las nubes de nuestro entendimiento limitado y contemplamos desde las alturas cómo todo se entrelaza, cómo cada acción y reacción forma parte de un todo. Desde esta perspectiva, la omnisciencia no solo es posible, sino inevitable.
Ser omnisciente significa comprender que cada movimiento en el universo tiene su razón de ser, y que todos, incluso los que parecen estar en conflicto, convergen hacia una perfección que puede ser difícil de reconocer desde el plano de la dualidad. Al alcanzar la omnisciencia, trascendemos el juicio y vemos cada suceso, cada existencia, como una expresión de la perfección universal. Ya no buscamos dividir, sino unir. Ya no juzgamos, sino que aceptamos. Cada sombra lleva en sí la semilla de su estado elevado, y en cada juicio y opinión crítica hay un potencial de ascender a una sabiduría mayor, una que ve y abraza todos los aspectos del todo simultáneamente. Este misterioso viaje de la mente se dibuja en las páginas de nuestra evolución. Lo que una vez fue un mecanismo de supervivencia, basado en diferenciar lo útil de lo peligroso, evoluciona ahora en una herramienta de iluminación y conexión divina. Este es el tapiz de la experiencia humana, donde el juicio se refracta y se convierte en un prisma de infinitas perspectivas, todas válidas, todas necesarias para el tejido de nuestra existencia colectiva. Entonces, al pasar del juicio a la omnisciencia, vamos de una realidad fragmentada a una visión completa, de un mundo en el que combatimos como contrincantes divididos, a otro en el que prosperamos como expresiones distintas de un único y maravilloso cosmos. Este es el despertar de la mente humana, una transición de entender con la lógica a comprender con el corazón, de un cerebro dominado por la separación a una conciencia iluminada por la unidad. Ahora bien, es fácil hablar de un estado tan elevado como la omnisciencia, pero ¿cómo se traduce esto en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo puede este entendimiento transformar la forma en que te relacionas contigo mismo, con los demás y con el mundo a tu alrededor? La clave está en la práctica constante de la expansión de nuestra percepción, en el cuestionamiento de las verdades prefabricadas y en la audaz exploración de nuestras propias profundidades. Aquí es donde reside el poder de transformar lo cotidiano en divino, lo mundano en mágico. Así, cada uno de nosotros se va convirtiendo en un agente de cambio, un nodo en la red de la conciencia que se expande y que, en algún momento, podrá ver la realidad no como un conjunto de partes desconectadas, sino como una unidad vibrante y, en esa visión, encontrar la omnisciencia. La próxima vez que te encuentres formulando un juicio, recuerda que podría ser el comienzo de un viaje hacia una comprensión mucho más integral y liberadora. Este es el potencial evolutivo que todos llevamos dentro, esperando ser descubierto y desarrollado para alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. Ahora, adentrémonos en el impacto profundo que ejerce la sombra de la opinión sobre nuestra vida adulta y cómo ésta influye, desde la más tierna infancia, en la construcción de nuestra realidad. El condicionamiento humano comienza desde los momentos más tempranos de nuestra existencia, es como un artista desconocido que graba sus primeras pinceladas sobre el lienzo en blanco de nuestra psique. Los primeros 7 años de vida son fundamentales en este proceso, un período donde se siembran las semillas de lo que, con el tiempo, se convertirán en nuestro conjunto de opiniones y juicios. A medida que esas semillas germinan, nos encontramos con que nuestras perspectivas y creencias empiezan a echar raíces, mucho antes de que seamos verdaderamente conscientes de ellas. Este fenómeno ilustra la influencia que tiene sobre nosotros la 17ª sombra, la opinión. Nos programan desde pequeños para detectar fallas, nos inculcan estándares con los cuales medimos todo nuestro entorno, incluidos nosotros mismos. Nuestra cultura celebra las opiniones, como si fuera una medalla al mérito del razonamiento lógico. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a contemplar las consecuencias de una opinión cuando ésta se transforma en dogma, y la forma en que tal proceso puede moldear la totalidad de nuestra vida. La 17. Incrusta en nosotros patrones que, a menudo, conducen a una insidiosa autocensura. Es como si lleváramos un juez interno perpetuo que compara nuestra valía con la de los demás, que demerita nuestras características y capacidades únicas y que, con su constante crítica, mina nuestra autoestima. La opinión ya no es solo una postura racional, sino un látigo que usamos contra nosotros mismos, limitándonos, encerrándonos en una prisión de inseguridad y dudas. La 17ª sombra también tiene un impacto notable en las relaciones interpersonales. La necesidad de comparación invita al juicio y a la crítica hacia los demás, creando divisiones.
Tendemos a clasificar a las personas en categorías basadas en nuestras propias medidas subjetivas. Impregnados por este temprano condicionamiento, y sin una conciencia del mismo, caminamos por la vida proyectando esos juicios y construyendo muros imaginarios que nos separan de los otros. Es en las relaciones donde se manifiesta la otra cara de esta sombra, la falta de empatía e inclusión. Nuestras sombras internas nos llevan a temer, excluir o menospreciar a aquellos que no encajan en las estructuras mentales, ya sean estas basadas en género, estatus social o cualquier otro criterio superficial que hemos aprendido a considerar importante. Además, estas sombras juegan un papel crucial en nuestros logros y fracasos. Las opiniones que albergamos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades dictan en gran medida el alcance de nuestras ambiciones y esfuerzos. Aquellos marcados por la sombra, que se ven a sí mismos a través del lente de la crítica constante y la autocensura, a menudo se imponen limitaciones que obstaculizan su camino hacia el éxito y la realización personal. Sumado a esto, estas estructuras y condicionamientos continúan perpetuándose en las nuevas generaciones. Los niños adoptan las opiniones y prejuicios de sus mayores y se convierten en el reflejo de las sombras sociales preexistentes. Sin embargo, cabe resaltar que dentro de cada sombra se encuentra la semilla de una transformación potencial, un paso hacia una frecuencia más elevada que invita a la clarividencia y a un entendimiento más profundo y compasivo de la naturaleza humana. Revisando la estructura con la que hemos construido nuestras opiniones y percepciones de la realidad, podemos comenzar a desenredar los hilos del condicionamiento. Esto requiere un nivel de autoconsciencia que va más allá de lo que habitualmente practicamos. Significa cuestionar no solo las opiniones que tenemos, sino las bases sobre las que se sustentan. Aquí radica la compleja tarea de desmantelar las construcciones de la sombra para revelar la luz del don subyacente. Así, a través de este análisis profundo de la influencia de la sombra en el condicionamiento humano, comenzamos a vislumbrar no solo las limitaciones que nos imponen, sino también el potencial de crecimiento que reside en su comprensión y superación. En nuestra evolución consciente, reconocemos que el viaje desde las sombras más oscuras de nuestra mente hacia la brillante claridad de nuestro genio interno está impregnado de desafíos, pero también de grandes posibilidades de renacimiento y transformación. Ahora sumergámonos en un tema bastante común pero a menudo ignorado: el fenómeno de la autocensura originado por nuestra propia sombra. Es ese susurro en nuestra cabeza que nos dice que no somos suficientes, que nos compara constantemente con los demás y que, a veces, incluso nos marginamos a nosotros mismos de los grupos a los que pertenecemos. Cuando la 17ª sombra se vuelve hacia adentro, lo que nace es una tendencia mental hacia la autocensura. Crecemos con modelos internos que nos llevan a criticarnos más severamente de lo que nadie más podría hacerlo. Y es que, aunque nos cueste admitirlo, este patrón de autocensura es como un sello impreso en nuestra psique, tan profundo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de él. Las personas afectadas por esta tendencia rara vez se sienten lo suficientemente valiosas como para sostener una opinión o, mucho menos, expresarla en voz alta. Viven en la sombra de una montaña de evidencias que ellos mismos han recopilado a lo largo de sus vidas, que apoyan la creencia de que no valen lo suficiente, y eso, queridos oyentes, es una carga pesadísima de llevar. Aquí entramos en un terreno íntimo, donde nuestra capacidad de opinar y juzgar, que antes veíamos como potencialmente divisora o evolutiva, se manifiesta de una manera mucho más silenciosa pero igualmente poderosa. Esta capacidad, alimentada y dirigida por la sombra de la opinión, puede convertirse en una lanza que nos apunta directamente, manteniendo en secreto nuestras voces más auténticas. Este mecanismo de autocensura debilita la identidad de una persona. Como en un juego de espejos que refleja únicamente nuestras peores críticas y temores internos, se crea un circuito cerrado de inseguridad y autoevaluación negativa. ¿Y a quién le damos este poder? Nosotros mismos lo hacemos. Somos nuestros críticos más duros, nuestros jueces más implacables. Es importante destacar que, aunque este patrón surge de la sombra de la opinión, tiene el poder de afectar cada aspecto de nuestras vidas. El trabajo. Las relaciones.
La forma en que nos enfrentamos a desafíos nuevos, o incluso la manera en que nos permitimos disfrutar de nuestros éxitos. Todo puede estar coloreado por esta tendencia a desvalorizarnos, que origina un bucle interminable de comparaciones y reducción de nuestra propia autoestima. Y a pesar de la gravedad que puede conllevar esto en nuestra vida cotidiana, también hay una semilla de esperanza escondida en estas mismas tendencias autocensuradoras. ¿Cómo así? Bueno, el primer paso hacia la libertad de este círculo vicioso es la conciencia. Darnos cuenta de que estamos en el laberinto es esencial para buscar la salida. Encarar la autenticidad, reposicionar nuestro valor personal, y poco a poco, quitarle el poder a este mecanismo interno que nos censura. Aquí es donde radica el potencial evolutivo de la 17ª sombra. Reconociendo nuestras tendencias autocensuradoras, podemos desmantelarlas y reconstruir un marco mental más compasivo y realista de quiénes somos y de lo que realmente valemos. Para las personas que han vivido bajo la sombra de la autocensura, el descubrimiento y la aceptación de su valor intrínseco puede resultar ser uno de los viajes más liberadores que jamás emprenderán. Y este viaje, amigos míos, este viaje hacia la autocomprensión y aceptación, es un paso crucial en nuestra evolución personal y colectiva. Dejemos que esas voces interiores que buscan reprimirnos se conviertan en ecos lejanos, y empecemos a oír con claridad la voz del corazón que nos insta a abrazar cada aspecto de nosotros mismos, a reconocer el valor que tenemos y compartirlo con el mundo. Porque al final, cada uno de nosotros tiene algo único y valioso que aportar. Y, al reconocer esto, al permitirnos ser plenamente quienes somos sin censuras internas, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también ofrecemos esa libertad a los demás, creando un efecto dominó de autenticidad y autovaloración en nuestro entorno. En definitiva, superar las barreras de la autocensura no es solo una victoria personal, sino una contribución al tejido mismo de nuestra humanidad. ¿Y tú, estás listo para saltar la sombra y abrazar tu verdadero yo? La opinión, esa fuerza impulsora que todos albergamos, su condición natural es la de ser compartida, cuestionada, reajustada e incluso defendida con ardor. Es la naturaleza reactiva de la opinión lo que nos lleva a crear estructuras en nuestra mente tan rígidas como fortalezas medievales. Estas estructuras, estos sistemas dogmáticos, cobran forma en todas las esferas de la vida, desde las religiones hasta las ideologías políticas, pasando por las teorías científicas y las jerarquías sociales. Pero, ¿de dónde surge esta necesidad de erigir y mantener estas construcciones mentales? Dicho instinto de defensa emerge de la sombra 17. Ese rincón oscuro donde las opiniones se custodian como tesoros invaluables. A menudo se observa que esta tendencia de protección y refuerzo a través de la lógica se acentúa más en la población masculina. Esta no es una coincidencia, pues la anatomía cerebral demuestra una disposición natural del cerebro masculino hacia la aproximación racional, la estructuración y el análisis lógico. Usamos la lógica no solo como herramienta para comprender la realidad, sino también como escudo para justificar nuestras perspectivas, para afirmar nuestra razón de ser frente a la discrepancia y la oposición. Engarzamos la lógica a nuestras opiniones, la modelamos según nuestras necesidades, y así construimos fortalezas intelectuales para demostrar a otros, o quizás a nosotros mismos, que sus opiniones están equivocadas y las nuestras son infalibles. En este juego de la opinión, existen dos roles que se desempeñan, el de aquellos que diseñan los cimientos de las opiniones, con sus ciencias, sistemas y jerarquías, y el de aquellos que, sin pretenderlo, se convierten en víctimas de estas opiniones. Es una dicotomía entre constructores y herederos de un legado de juicios y perspectivas. Los que defienden una opinión, lo hacen impulsados por una ira subyacente, una expresión de un miedo profundamente arraigado. Es vital comprender que muy raras veces nos encontramos a seres humanos exentos de opiniones. Aquellos escasos que logran liberarse de esta pesada carga son seres que han confrontado su miedo, han abrazado la ira que representa, y han logrado trascender hacia un lugar donde se miran ambas caras de la vida. Están aquilatados por la experiencia, han fluctuado entre posturas, han comprendido la vacuidad de defender fervientemente una posición única. Por fin, pueden liberarse de la necesidad de control, pueden vaciar el pulso del debate y vivir sin la urgencia de perpetuar una opinión.
La naturaleza reactiva de la 17. Asombra es, por lo tanto, un fenómeno que manifiesta una compleja red de mecanismos humanos. Abraza la comparación, el análisis, la defensa y el refuerzo de sistemas de creencias arraigados, todo por mantener viva una identidad que, más allá de ser una firme representación del yo, es a menudo un espejismo de certezas construido sobre la arena movida del ego y el temor. Y es precisamente aquí donde se nos revela la profundidad de nuestro trabajo interior. Desmantelar estas estructuras reactivas, estos sistemas dogmáticos para abrir camino a una visión que no solo se sostiene en la lógica, sino que también se nutre de la totalidad, de la belleza intrínseca y la complejidad de la vida misma. Como seres en constante crecimiento, es claro que contraponemos las opiniones, a veces por el mero placer del debate, otras, para reafirmar nuestra identidad. Pero no debemos olvidar que este juego de la opinión, al final, solo es una parte del viaje hacia una conciencia más plena y un entendimiento más profundo de nuestra existencia y nuestro propósito en el tapiz de la vida. Dejemos a un lado las opiniones como simples ruidos de fondo y empecemos a explorar el fascinante mundo del 17 grados don, la clarividencia. Esta habilidad innata en nosotros, aunque a menudo ignorada o malentendida, es una puerta a la verdadera comprensión de los misterios de la vida. Imagínate por un momento que tu percepción no estuviera limitada por las capas y capas de creencias que has acumulado a lo largo de tu vida. Piensa en poder mirar más allá de lo aparente, captar la esencia de las cosas y entender la danza sutil de los patrones del universo como parte de una sinfonía perfectamente orquestada. La clarividencia no es meramente predecir eventos futuros o adivinar hechos ocultos, en su expresión pura, consiste en discernir con perspicacia y penetrante lucidez la trama que subyace en las experiencias cotidianas. Con este don, uno no solo ve con claridad, sino que también siente y sabe con el corazón lo que el pensamiento lógico a menudo pasa por alto o racionaliza. La ironía más grande es que la mente que ama las etiquetas y que se aferra a opiniones es en realidad una herramienta inconmensurablemente poderosa que, si se utiliza sabiamente, trasciende su propia naturaleza dualística. Librarse de la seriedad y el peso de las opiniones es como soltar las amarras que te retienen en la orilla de un río caudaloso. Una vez libres, las aguas te llevan sin esfuerzo hacia horizontes insospechados. Si la clarividencia fuera un color, no se limitaría a los tonos de blanco o negro del juicio, sino que abrazaría todo el espectro. Permite que la mente fluya como el agua que se ajusta a la forma de lo que se encuentra en su camino, pero sigue siendo la misma en esencia, pura y sin restricciones. En la realización del 17 grados don, las tendencias autocensuradoras se desvanecen como la bruma al amanecer. Un corazón clarividente conoce su propio valor y el de cada ser, sin necesidad de comparaciones ni de medidas. La verdadera medida de la vida ya no reside en mejor o peor, sino en el aprecio de la singularidad que cada uno aporta al tapiz de la existencia. El 17 grados don nos enseña que cada patrón que descubrimos, cada conexión que reconocemos, es un reflejo de la integridad de todo lo que existe. Nuestro papel en este vasto universo es tanto insignificante como esencial, pues cada uno de nosotros es una pieza clave en el rompecabezas cósmico, y cada acción, pensamiento y sentimiento reverbera en la conciencia colectiva. La clarividencia va de la mano de la integridad, el don compañero en este viaje. Juntos, desafiamos las falsedades y los espejismos que construimos para consolarnos en la ignorancia. Con la sabiduría serena pero inquebrantable de la clarividencia, podemos confrontar las mentiras que se nos han contado y las que nos contamos a nosotros mismos. De repente, nos damos cuenta de que nuestra lucha por mantener opiniones y la seriedad con la que las defendemos son meras distracciones, juegos de niños en comparación con la magnífica realidad que nos rodea. Cuando cultivamos la clarividencia, nuestro lenguaje interno se transforma. Ya no estamos limitados por la dualidad, sino que hablamos un idioma más amplio, un dialecto etéreo que encarna la comprensión intuitiva y una conexión auténtica con todo lo que es. Ahora, imagina por un momento que todas nuestras interacciones están infundidas con este don. Nuestras conversaciones no serían meros intercambios de información, sino actos de creación y revelación.
La clarividencia como un prisma que refracta la luz del conocimiento en sus múltiples facetas, una lente a través de la cual percibimos la danza sublime de la vida. Como verdaderos científicos del espíritu, las personas dotadas con este don ven la perfección intrínseca en el fluir de la existencia y comprenden que cada fractal de la realidad es parte integrante del todo. Con la clarividencia, nuestro futuro colectivo no es solo una posibilidad, sino una promesa, un horizonte lleno de potencial y esperanza. Así que recordemos, cada uno de nosotros tiene el potencial de desbloquear este don dentro de sí. Basta con permitir que nuestro corazón, que tarde en armonía con el ritmo universal, nos guíe hacia la verdad de nuestra propia clarividencia. Hablemos ahora del ascenso hacia el estado superior del 17 grados Siddhi, la omnisciencia, una palabra que nos evoca la totalidad de la visión, la capacidad de verlo todo simultáneamente. Aquí, en la cúspide del despertar humano, se encuentra la promesa de una conciencia que abarca todas las dimensiones a la vez. Imagina que todas las realidades se entrelazan y se palpan al unísono, formando una red perfecta de existencia. La omnisciencia no es solo un concepto filosófico, sino un estado potencial dentro de cada uno de nosotros, un estado que permite que el ojo interno se abra al completo y que nuestra percepción se deslice más allá de las limitaciones binarias del bien y el mal, de lo justo y lo incorrecto. Es aquí donde encontramos la apertura del tercer ojo, esa puerta interna situada en lo profundo de nuestra neuropsicología humana, y que las tradiciones místicas han señalado durante milenios. El tercer ojo es más que una metáfora, es una función superlativa de nuestra glándula pituitaria y un portal hacia un modo intensificado y expandido de ver el mundo. Este ojo interior no se detiene simplemente en captar la estructura superficial de las cosas, sino que penetra en el tejido de la realidad hasta alcanzar el tejido mismo del espacio y el tiempo. En las frecuencias más altas de la 17ª clave genética, surge una visión del futuro colectivo de la humanidad, una premonición que no es exclusiva de unos pocos iluminados, sino una herencia disponible para todos. Pero entendamos que en la frecuencia del don, nuestro alcance visivo sigue siendo limitado, ofreciendo destellos de un aspecto particular de la evolución humana. ¿Podrías recibir una chispa de inspiración sobre cómo llevar adelante un nuevo paradigma económico o una visión de cómo las comunidades pueden organizarse en modelos más inclusivos y equitativos? Pero, ¿qué ocurre cuando navegamos desde la frecuencia del don hacia el Siddhi de la omnisciencia? Ahí es cuando el cuadro completo se revela ante un ser humano. De repente, las piezas fractales del rompecabezas evolutivo se ensamblan, y lo que antes era una visión segmentada se convierte en una panorámica sin fisuras, sin fin. Entrar en la omnisciencia es trascender la fragmentación de nuestra percepción habitual y entender que la visión y lo visto son uno y lo mismo. No hay separación, solo una danza constante entre el observador y lo observado. La doctrina de la omnipotencia divina, omnipresente en tantas religiones, intenta mantener el tercer ojo cerrado, limitando el dominio de la omnisciencia a figuras divinas relegadas a las esferas celestiales. Pero aquí te invitamos a considerar que la omnisciencia genuina no reside en las deidades distantes, sino en la expansión y el despertar de nuestra propia conciencia. Nuestras prácticas espirituales, ya sean meditaciones yogicas que enfocan la energía en el Ajna chakra o la ingesta consciente de plantas sagradas en contextos chamánicos, todos estos caminos nos preparan para el momento en que nuestra percepción sea iluminada por la omnisciencia de manera perpetua. Imagina que el amanecer de la omnisciencia es como el florecer del corazón, barriendo los últimos restos del ego. Ese ojo interno no se puede revelar sino hasta que el sol interior se alce en plenitud. Curiosamente, es el único aspecto de la mente que perdura tras el despertar, todos los demás se transforman o disuelven en las frecuencias elevadas. Pero este ojo, este singular ojo de la mente, une la mente con la conciencia pura. Podríamos compararlo con una esfera perfecta, un ojo que ve en todas direcciones a la vez. Y mientras que el don nos permitió entrever los patrones que se despliegan en el futuro, el Siddhi de la omnisciencia ve ese futuro con una precisión asombrosa, sin ser atado ni distorsionado por el tiempo, pues en su visión, pasado, presente y futuro se funden en una pantalla eterna de conciencia. Aquí, en el pináculo de la visión humana, nos convertimos en verdaderos videntes y oráculos.
Pero en la omnisciencia, no hay intención de desencadenar un drama humano. Es solo la conciencia desplegándose a través de nosotros como vehículo de sabiduría. Por tanto, si el 17 grados Siddhi transmite una visión, no es para actuar dentro de los límites del Maya, sino para servir como transmisor de la verdad más allá de la ilusión. La paradoja de la omnisciencia es que puede parecer contradictoria para la mente lógica. Considere que el futuro puede ser a la vez predeterminado y forjado a medida que vivimos. Pero, cuando vemos a través del ojo del Siddhi, entendemos que estas paradojas no son más que reflejos del juego de la vida, un juego que es infinitamente complejo y aún así maravillosamente simple. Culminemos nuestra exploración con la comprensión de la hilada más fina de esta profunda clave genética. La omnisciencia es la capacidad de ver la realidad tal como es, perfecta en toda su manifestación. Y así, al reconocer la perfección inherente en todo lo que existe, nos unimos al baile cósmico, convirtiéndonos en co-creadores conscientes de un mundo cada vez más alineado con la totalidad de todas las cosas. A medida que nuestro viaje a través de la clave genética 17 alcanza su cierre, nos encontramos en la cúspide de una revelación, la integración de las claves genéticas en nuestro ser y la forma en que la clarividencia se entreteje en el tapiz de nuestra evolución consciente. La integración de estas claves no es un proceso pasivo ni un evento aislado. Es una peregrinación continua hacia el núcleo de nuestro ser, un viaje dinámico hacia nuestra autenticidad, donde cada paso desvela capas más profundas de nuestra esencia. A medida que profundizamos en el conocimiento de nuestras propias claves, reconocemos la interconexión entre nuestros pensamientos, palabras y acciones y el universo en su conjunto. La clarividencia, el 17. Grado donde la clave genética, se presenta como un elemento transformador dentro de este proceso. No se limita a ser una mera habilidad para ver más allá del velo físico, sino que constituye una manera de percibir la vida que trasciende lo racional. Es la reconexión con la sabiduría del corazón, que guía nuestra percepción y nos lleva a un entendimiento más profundo de la realidad. La aportación de la clarividencia en nuestra evolución es inmensa. A través de ella, reconocemos los patrones que se entretejen en la tela de nuestra existencia y cómo estos reflejan no solo nuestras experiencias individuales, sino también el pulso colectivo de la humanidad. Con cada destello de claridad que trae la clarividencia, desmantelamos las estructuras de nuestras limitadas creencias y comenzamos a construir un pensamiento que abarca, sin excluir ni dividir. La visión de futuro que surge de la integración de las claves genéticas está impregnada de un optimismo pragmático. Sabemos que el camino no está exento de desafíos, pero también que cada obstáculo es un escalón hacia una comprensión más completa de nuestra existencia. Las claves genéticas nos dotan de un marco para navegar por este proceso, recordándonos que estamos siempre en un diálogo constante con la vida misma. A medida que cada uno de nosotros adopta esta visión, se convierte en un faro de cambio, un catalizador para la transformación personal y colectiva. El acto de integrar y vivir según nuestras claves genéticas se convierte en un servicio al mundo. Así, cada acción consciente, cada momento de comprensión, se suma al mosaico de la conciencia colectiva, avanzando hacia una nueva etapa de la evolución humana. La contribución de la clarividencia en este avance no es menor. Ella es la luz que ilumina nuestro entendimiento, el puente que conecta la lógica y la intuición, la razón y la emoción. En última instancia, es a través de la clarividencia que comenzamos a reconocer que la vida no es una serie de eventos desconectados, sino una danza cósmica de interacciones que refleja una inteligencia universal. Al final, lo que las claves genéticas y la clarividencia nos enseñan es que el futuro de la conciencia humana no está escrito en piedra. Está en nuestras manos, esculpido por nuestras elecciones y comprensiones diarias. Y mientras continuamos este viaje, recordamos que no estamos solos en él. Juntos, como una sola humanidad, estamos despertando a un nuevo amanecer de posibilidades, a un mundo donde la división da paso a la unidad y donde cada ser puede realmente florecer. Que este sea solo el comienzo de una era en la que celebraremos nuestra capacidad innata para la clarividencia, para ver más allá, para vislumbrar lo que podría ser y tener el coraje de caminar hacia ese futuro con la claridad, el amor y la sabiduría que llevamos dentro.
Y así, amigos, nos acercamos al final de este fascinante viaje a través de la clave genética 17. Juntos hemos explorado las profundidades de la opinión y el juicio, y cómo estos influyen en el tapiz de nuestra evolución humana. Ha sido un recorrido revelador, trazando el camino desde las sombras que nos limitan hasta alcanzar la lucidez del tercer ojo. Quizás, lo más valioso que nos llevamos hoy es el recordatorio de que mantener una mente abierta es esencial para trascender dichas sombras. Reflexionemos sobre lo aprendido. Cómo nuestras opiniones y juicios, si no son observados, pueden conducir a la división y al aislamiento, tanto individual como colectivamente. Pero también hemos descubierto que existe un camino hacia una conciencia superior, donde la clarividencia y la omnisciencia se manifiestan, ofreciéndonos la visión de un mundo interconectado e íntegro, un mundo que nos invita a celebrar nuestras diferencias y encontrar la unidad en la diversidad. Os animo a llevar con vosotros esta nueva perspectiva, a observar vuestras propias opiniones y juicios con curiosidad y compasión. ¿Qué sombras podéis revelar para así alcanzar dones y sidis que todos llevamos dentro? La búsqueda del conocimiento y la expansión de la mente no tienen fin, y me complace haber compartido una parte de ese viaje con vosotros. Espero que las semillas plantadas hoy germinen y florezcan en vuestras vidas, mostrándoos la perfección en cada experiencia, la belleza en cada fragmento del todo. Al mantener una mente abierta y albergar la brújula del corazón, estamos en mejor disposición para navegar las aguas a veces tumultuosas de nuestras realidades internas y externas. Quisiera daros las gracias sinceramente por permitirme ser parte de vuestro camino de descubrimiento y reflexión. Realmente ha sido un honor compartir con vosotros la clave genética 17, y reflexionar juntos sobre estas potentes verdades. No olvidéis que cada uno de nosotros es un hilo único en el tejido de la humanidad, y cada uno tiene el potencial de contribuir a una visión más amplia y compasiva de nuestra existencia. Mantened una mente curiosa, un corazón abierto y una voluntad firme de ver más allá de las sombras, hacia la luz de la verdadera sabiduría. Hasta que nuestros caminos se crucen nuevamente en futuros episodios, les deseo una vida plena de descubrimientos y de crecimiento. Seguid contemplando la maravilla de la unidad en la diversidad y recordad que cada paso que damos en nuestro desarrollo personal es un paso hacia un futuro colectivo más luminoso y consciente. Gracias una vez más por acompañarnos. Soy vuestro anfitrión, y esto ha sido la clave genética 17, comprendiendo las implicaciones de opiniones y juicios en la evolución humana. Hasta la próxima.